la garra cubital es un signo que se produce posterior a la lesión y se produce después de, yo no sé exactamente cuánto tiempo, Jorge, como 2 semanas más o menos. Sí, señora. Sí, más o menos 2 semanas. Entre 2 semanas y un poquito más empieza a producirse, pero normalmente con una lesión aguda, pues por supuesto no tiene que producirse. Dani, ¿en algún momento vas a hablar de la garra cubital y de la paradoja del nervio cubital? Lo tengo más adelantico, doctora, pues no es mucho. Listo, entonces sigamos para ir avanzando. Ok. Maniobras de provocación. En este síndrome, pues Tinel, que tiene una sensibilidad de más o menos el 70%, como ven en la imagen superior, pues hacer flexión al codo y presión sobre el túnel cubital aumenta la sensibilidad de la prueba. Hay una prueba que nuevamente no supe cómo traducir. Cosquilleo. Gracias. Cosquilleo y colapso. En la cual se le va a pedir al paciente que haga rotación externa del hombro contra resistencia con el codo a 90 grados de flexión. En ese momento se le estimula o se le rasca en el sitio, pues en este caso sobre el túnel cubital, en el sitio donde estamos sospechando la compresión nerviosa, y eso le va a causar alodenia al paciente. La respuesta del paciente va a ser como reversar la rotación externa, como quitarle la fuerza que le está haciendo al examinador, y pues, eso sería un signo positivo de compresión en ese nivel. Pero no solamente el cosquilleo no solamente es para el nervio cubital. No, es para evaluar todas las De acuerdo. condiciones. Lo traje aquí porque fue como más fácil, lo entendí. De acuerdo. Ese signo, Dani, es un signo muy bueno cuando uno está sospechando, por ejemplo, pacientes que tienen algún tipo de compensación laboral y esas cosas. El hecho de que tengan ese signo positivo es sugestivo o es mucho más claro de que realmente tienen la enfermedad. Cuando los pacientes no tienen ese signo, uno puede asumir o por lo menos sospechar que el paciente está diciendo mentiras. Y una cosa que es súper importante para que miren con respecto a la imagen que tienen en la prueba de flexión del codo o la hiperflexión del codo. Yo no sé, yo a la mayoría les he contado que yo no hago el signo de Tinel como lo describen en los libros, que es cruzando los brazos en la parte anterior del tórax y haciendo flexión máxima de la muñeca, porque esa maniobra lleva flexión del codo y flexión de la muñeca. Entonces, si uno ahí puede perfectamente confundir si el problema está en el lado cubital o si está en el lado del nervio mediano. Entonces, es mejor hacer la flexión, o sea, el signo de Fallen con el codo sin hiperflexión para no confundir y hacer la flexión del codo como la están mostrando en esta imagen. ¿Listo? Sí, señora. Ay. Tenemos que sospechar siempre pues, y descartar diagnósticos diferenciales como una compresión más proximal, pérculo torácico o compresión de las raíces a nivel cervical, o lesiones de motoneurona, bien sea un Guillain-Barré o una esclerosis lateral amiotrófica. Hay Sí, una condición síntomas motores. ¿Señora? Sí. Dani, hay una enfermedad que puede producir daño en el nervio cubital y que se puede manifestar como un síndrome del túnel cubital, más frecuente en nuestro medio que el Guillain-Barré y que la ¿Cuál es, esclerosis negra? lateral ¿Cuál es? amiotrófica. ¿La esclerosis múltiple? No. ¿No? ¿Alguien? ¿Alguno? El que sepa, regalo paleta. Pueden escribir en el chat si no quieren hablar. Tampoco quieren escribir. No quieren paleta. No No les quieren diga, paleta. doctora. No les digo, ¿cierto? No, no, señora. Bueno, señor, no les Pregunta, ¿Nos da una pista? ¿Quién pide pista? El doctor Morales. Ay, usted sí sabe, doctor Morales. Usted sí sabe, doctor Morales.
¿Cuál es la enfermedad de Acuérdese motoneuronas? que había un centro de eso en Agua de Dios. No, ya les dijo. La ¿Poli? paraparesia espástica tropical. ¿Qué? No invente, Andrés Gata. ¿Poli? Lepra, es lepra. Muy bien, María Ángela la ganó. María María Ángela ya se lleva fue Dije paleta. hablaba primero. Bien. No, pero si no les digo Agua de Dios, no saben, no, no se vale. Ah, pero Agua No de se Dios. vale, Al Mario, no lleva paleta ninguno. al Mario Yo dije leyó la primero. respuesta de María Ángela. ¡Qué mentiras! Yo alcancé a decir después de Agua de Dios lepra. No, no, yo no lo Pero oí. las niñas llevan paleta. No, que yo no, ninguno lleva paleta porque yo les dije de Agua de Dios, no jodan. Siga. Bueno, cuando estamos evaluando pacientes con un síndrome del túnel cubital, acordarnos lo que hablamos ayer con Abelardo, que tenemos variantes anatómicas que puede que nos den un síndrome menos florido si el paciente llegase a tener alguno de estas variantes. Entre ellas la variante de Martin-Gruber, que está en el 7.5% de los pacientes, donde el interosseo anterior se va a comunicar con el nervio cubital en la parte proximal del antebrazo. En estos casos, el flexor digitorum profundus puede tener una inervación variable que puede ser o toda por el mediano o 50% por el mediano y 50% por el nervio cubital, dándonos pues diferentes ¿cómo se dice esa palabra? Pero pues con una respuesta clínica diferente a la que esperamos. La otra variante anatómica que encontramos, la variante de Rishkaniu, donde la rama, esto se da en la palma de la mano, donde la rama motora del nervio cubital y la rama recurrente del nervio mediano pueden tener una anastomosis, y la inervación de los lumbricales también podría ser variable en este caso hasta pues completamente por el nervio mediano. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, una vez más tenemos que educar al paciente en cambios de actividades para que reduzcan pues, las actividades que le generen aumento de la presión en el túnel, que fueron las actividades que hablamos al principio. El uso de férulas nocturnas, encontré que con el codo en extensión o con el codo a 45 grados de flexión, entre 20 y 40 grados son como los grados en los que menor presión dentro del túnel está el nervio, entonces pues podría servir en cualquiera de estos rangos de flexión. Ponerle refuerzos acolchados en el codo y pues en las prominencias óseas para ayudar a reducir la compresión mecánica. Hacer infiltraciones, terapias de estiramiento del flexor carpio ulnaris y deslizamientos del nervio cubital. Más o menos el 80% de los pacientes van a responder a unas medidas no quirúrgicas. Dani. Para. Démosle la palabra a Diela para que nos instruya en este tratamiento no quirúrgico del síndrome del túnel cubital. A Dielita, porfa. Gracias. El túnel cubital es mucho más buena persona que el túnel del carpo. Se manifiesta a veces más rápido que el mismo síndrome del túnel del carpo, pero responde muy bien. Efectivamente, vuelve y juega aquí la posición. Ya sabemos, y ustedes han dicho, imagínense la cantidad de veces que se mueve el codo durante el día con las actividades, y la posición nocturna también es, todos dormimos engarrotados, no dormimos como los egipcios con los codos y las manos extendidas, sino en posición de flexión. Entonces, la posición para el túnel cubital, para el codo, sí es extensión menos 30 grados o extensión menos 45. Generalmente, esa también la fabricamos nosotros y va bien. Las coderas de neopreno no sirven para la compresión del síndrome del túnel cubital porque no restringen el movimiento. Aquí también es válido los ejercicios de deslizamiento para túnel cubital. Se le indican al paciente, se le dan, se pone su férula. No es imposible dormir con esa férula. Uno puede creer que es como más o menos grave, pues una posición de menos 30 grados de extensión con un material rígido, pero el paciente acaba por acostumbrarse y cumple juiciosamente las indicaciones. No se debe hacer una terapia. ¿Cuáles son los pacientes que también presentan muchísimo? ¿Qué población presenta muchísimo un atrapamiento del túnel a nivel del túnel cubital? Los pesistas, las personas que mueven mucho el codo contra resistencia. Entonces, la terapia tiene que ser consecuente con la causa. O sea, no vamos a ponerle a un paciente que doble y extienda el codo, que fortalezca el codo, o sea, los músculos estabilizadores, las fuerzas acopladas, bíceps, tríceps, ¿no? Es deslizamiento, medios físicos, va bien,
y posición. Es suficiente, no es necesario sobreactuarnos de verdad. Gracias. Dani, Una cosa antes, perdón. diga, doctora. No, cuando hay una forma, digamos, eso de los refuerzos acolchados, yo aquí no he conseguido, en alguna época yo las mandaba a hacer con una señora, pero esa señora se me perdió. Había haga de cuenta como una rodillera de esas que usan los chinos que juegan fútbol, que tenía un área como acolchada y como el aparatico que se pone ahí adelante. Entonces yo lo que les hacía es que durante el día les hacía poner el acolchado en la parte posterior del codo, de tal manera que cuando apoyaran el codo en cualquier superficie no lo comprimieran, y durante las noches que se pasaran la rodillera o la codera hacia la parte anterior, y con eso no flejan el codo. Es un poquito menos incómoda que la férula de Adielita, pues porque por supuesto no es completamente dura, pero era una buena forma. Lo que pasa es que esas cositas no las consigue uno aquí. Yo creo que nos toca, podríamos hacer, es una oportunidad de negocio. Una oportunidad mejor. Doctor Quintero, ¿usted iba a decir algo? Sí, Dani, que las infiltraciones en el túnel cubital, aunque están descritas, no producen ninguna mejoría de los síntomas. Y es pues porque aparte de la compresión hay unos criterios de inestabilidad del codo que pues ya después hablamos de eso, que son los signos de subluxación. Entonces, primero, es muy peligroso hacer una infiltración en el túnel cubital porque uno puede lesionar el nervio. Segundo, la rama cutánea, como usted la dijo, antebraquial está muy cerca. Y segundo, no sé por qué y no hemos podido identificar por qué el corticoide como que no sirve en el codo superficial, ahí como que no sirve. No sé por qué y no sé la explicación. Entonces, tengan en la cabeza infiltraciones, pero no como un tratamiento que mejora la sintomatología. Vale, sí, señor, gracias. Y en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, vamos a hablar de 3 tratamientos quirúrgicos. El primero es la descompresión in situ. Acuérdense que lo que les dije es lo más importante es descomprimir todos los sitios en los que pueda estar siendo comprimido el nervio. Removerle la presión tanto en reposo como la presión que se ejerce con los arcos de movilidad. Cuando hacemos descompresión in situ, hacemos una incisión como en el punto medio entre el epicóndilo medial y el olecrano. Ahí tenemos que tener cuidado para no ir a lesionar el nervio cutáneo antebraquial medial, que va a pasar más o menos a 1.5 centímetros proximal al epicóndilo medial. Se identifica el nervio y lo más fácil es identificarlo distal a proximal y se liberan las estructuras que puedan estar comprimiéndolo, las que encuentran en negrilla. Vamos a liberar el septum intermuscular y la arcada Straters, liberar el túnel cubital y liberar la fascia y las bandas fibrosas que puedan haber entre las dos cabezas del flexor cardionaris. Otro método de tratamiento quirúrgico es la epicondilectomía medial. Como ventaja tiene que es una disección que es menor a una transposición anterior del nervio. Igual requiere que haya una descompresión del nervio y entre más anterior lo vayamos a transponer, o pues en el caso de la epicondilectomía, pues las liberaciones más proximales y más distales tienen que ser más amplias para no irlo a tensar. ¿Qué desventaja tiene? Pues si se nos va la mano en el corte o si dañamos la inserción, el origen del ligamento colateral medial, podemos llevar al paciente a una inestabilidad medial del codo. Pues hace uno la incisión como hizo la incisión para la descompresión, libera las estructuras y lo que hace es una disección subperióstica de la masa flexora y pronadora. Para hacer la osteotomía, debe hacer uno la osteotomía entre el eje, entre el plano coronal y sagital del húmero para poder proteger también el ligamento colateral medial. Y esta osteotomía no puede ser de más del 20% de la profundidad del epicóndilo. Dani,
Señor. Pero antes de llegar a la epicondilectomía, hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Usted tiene las otras indicaciones más adelante o ya para ir a la epicondilectomía? ¿Transposición o está hablando de algo? Entonces, siempre tengan en la cabeza que la epicondilectomía es el último procedimiento cuando la mayoría de estos tratamientos quirúrgicos que Dani ha hablado. En Estados Unidos no es muy frecuente la epicondilectomía, pero en los países asiáticos, especialmente en Japón, es el primer tratamiento que se hace aparte de la descompresión in situ. Entonces, pues hay que tener en cuenta que hay otros procedimientos antes de llegar a la epicondilectomía interna. El otro tratamiento es la transposición anterior del nervio, que busca poner el nervio anterior al eje de rotación del codo. Con eso no se estira cuando estamos pues, moviendo el codo en sus arcos de movilidad normales. Había gente que decía que se podía dañar la circulación intraneural al transponerlo hacia anterior. Sin embargo, se ha visto que esto se restaura hacia más o menos la semana después de la cirugía. Como les dije, entre más anterior lo ponga uno, más tiene que liberar tanto en su extremo más proximal y más distal para no ir a generar otros sitios de compresión. Eso es otro de los digamos, pilares de este tipo de tratamiento, no crear nuevos puntos de compresión en el nervio. No hay diferencias entre la descompresión versus la transposición para la recuperación de la sensibilidad y función, sin embargo, sí tiene una mayor tasa de complicaciones. Hay 3 tipos de transposición. Hay una transposición que es subcutánea, una intramuscular y una submuscular. La subcutánea se va a posicionar el nervio después de liberarlo como en la parte superficial de la masa flexora y se cubre con un colgajo que puede ser de fascia. Ahí es donde es importante no sobreactuarse con el colgajo para no crear decompresión al nervio cuando lo estamos transponiendo. ¿Qué desventaja tiene? Que queda otra vez nuevamente subcutáneo y está sujeto a traumas superficiales. En la transposición intramuscular se va a posicionar el nervio dentro de un túnel creado en la masa flexora y se repara la fascia al final. Queda mejor protegido por los tejidos blandos, sin embargo, pues se le puede ir a uno la mano y comprimirlo, haciendo pues el reparo del músculo. Y la transposición submuscular, que es la que vemos en la imagen, esta requiere una disección un poco más amplia, requiere desinsertar la masa flexora y extensora, y la masa flexora y pronadora, perdón. Ventajas que uno no lo transpone tan anterior, entonces no tiene que, pues la liberación es un poco más conservadora y que queda más como en un eje más parecido más cerca al eje de rotación del codo. Es la transposición que es más predecible y según lo que yo leí debería uno casi que guardarla para los pacientes en los que no sirve hacerles una descompresión in situ. De acuerdo, esta es la última, la de revisión. Sí, señor. ¿Qué complicaciones? Persistencia de los síntomas, cicatrización o fibrosis perineural, subluxación del nervio cubital, la creación de adherencias, lesión del nervio antebraquial medial y lesiones del ligamento colateral cubital. La compresión ya más distal a nivel del canal de Guyon en la muñeca, nuevamente para recordar la anatomía, el techo del canal de Guyon se va a dar, pues está formado por la fascia palmar, su pared cubital por el pisiforme, la pared radial por el gancho del ganchoso, el piso por el ligamento transverso del carpo. Ahí en la imagen inferior vemos cómo pasa el nervio con respecto a la arteria cubital. En su mayoría de los casos, en el 65% de ellos, va a estar superficial y radial al nervio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a liberar que aproximadamente el 30% de los pacientes pueden tener la arteria más profundo al nervio o la arteria puede estar entre la rama superficial y profunda del nervio
del nervio cubital. Entonces, pues estas variantes son importantes en el caso que vayamos a llevar al paciente a cirugía. ¿Qué etiologías frecuentes tenemos del canal de Guyon? Lesiones que ocupan espacio como gangliones o hipertrofias del palmaris brevis, trombosis de la arteria cubital en un síndrome que se llama el síndrome del martillador. Básicamente son pacientes que por su actividad ejercen presión sobre la parte cubital de la mano y eso puede generar aneurismas de la arteria cubital o no uniones del ganchoso en casos de fractura. Para recordar las zonas del canal de Guyon, lo dividimos en 3 zonas y estas nos van a identificar qué tipo de lesión vamos a tener, pues qué parte del nervio está lesionada con respecto a los síntomas que tiene el paciente. La zona 1 es la zona por la cual está el tronco del nervio, tiene más o menos 3 centímetros de longitud y en esta zona puede haber compresión por el ligamento transverso, la fascia palmar o gangliones, que es como la causa más frecuente. En la zona 2, donde tenemos la rama profunda o pues la parte motora del nervio, que es la que rodea el gancho del ganchoso, podemos tener compresión por fracturas, gangliones o engrosamiento del ligamento piso-amate. Y en la zona 3 vamos a tener compromiso de la rama superficial o sensitiva del cubital. Puede estar comprometida por trombosis o aneurismas de la arteria cubital. Presentación clínica. Como les dije anteriormente, es importante poder diferenciar los signos y los síntomas de una compresión más proximal en el miembro superior. El paciente se va a quejar de parestesias palmares en el dedo anular y meñique, atrofia de los músculos interóseos, puede tener un Fallen reverso positivo, que es que los síntomas se reproducen al hacer extensión de la muñeca. Los signos que ya vimos de Chen-Wartenberg o el signo de Froment. Por la debilidad en los músculos intrínsecos de la mano también puede tener pues, dificultad para cruzar los dedos. Importante que no tenemos un compromiso de la rama palmar cutánea y la rama dorsal cutánea, pues estas van a salir proximales a la muñeca. Entonces la inervación de esa parte de la mano está conservada. Y lo que hablábamos, pues lo que preguntaba la doctora ahorita de la paradoja ulnar. En los pacientes con síntomas severos en los que vemos que tienen unos dedos en garra con hiperextensión de la metacarpofalángica, la flexión de las interfalángicas son más severas, aunque la lesión es distal. La flexión, pues la mano en garra es más severa porque al no tener compromiso del flexor carpi ulnaris y del flexor digitorum profundus, no nos va a digamos, hay un desbalance de fuerzas y las fuerzas flexoras pues siguen actuando y van a hacer más flexión de las interfalángicas. ¿Les quedó claro la paradoja cubital? ¿No tanto? Repítalo otra vez, negrita. Bueno, uno espera o esperaría que en las lesiones nerviosas, si uno tiene lesiones más proximales, son más severas que las lesiones distales. En la paradoja cubital, la garra es más severa que en una compresión proximal porque no compromete el flexum digitorum profundo. Al no comprometer el flexor digitorum profundo, no solamente pues tengo la hiperextensión de la metacarpofalángica, sino que la fuerza del flexor digitorum profundo está conservada, haciéndome aún más flexión. ¿Más o menos? Sí. Okay. Hablando ya del tratamiento quirúrgico de estos pacientes, vamos a hacer una incisión que es la misma incisión que se hace para liberar el túnel del carpo. La incisión se hace 6 milímetros cubital al pliegue tenar y se hace paralelo al pliegue tenar.
tenemos que tener cuidado con la rama cutánea palmar, que en el 15% de los pacientes puede pasar en el borde más distal de la incisión, y pues deberíamos conservarla. Se palpa el gancho del ganchoso y se debe identificar la rama motora del nervio cubital, proximal y entrando, digamos, en la musculatura hipotenar. Ahí se libera la arcada de los músculos hipotenares, se libera alrededor el nervio alrededor del gancho del ganchoso, se libera en caso que tengamos síntomas motores el ligamento pisoamate, y recordar que debemos liberar las 3 porciones del retináculo flexor y examinar tanto el piso como la arteria cubital. Negrita, Señor. si quiere, a las 6 hay revisión con el doctor Pesantes, ¿no? Ahí Eva la canceló por las charlas del AO Trauma, los webinars que hay, que empiezan a las 6 igual. O sea, ¿podemos seguir? Pues lo que digan, ya faltan como 10 días. O quieren ir a los webinars de la O, lo que quieran. Si quieren parar, lo podemos hacer, ¿cómo fue que dijimos? ¿El lunes antes de la otra? Bueno. Entonces, tenemos antecitos de la del lunes. ¿Cómo? Ahora pues pasamos a las compresiones del nervio radial. Recorderis de anatomía sale a partir de las raíces entre C5 y C8 y pues está formado por los fascículos posteriores del plejo braquial. Es la rama terminal del fascículo posterior. Va a salir a través del intervalo triangular que está formado por el redondo mayor, la cabeza larga y la cabeza lateral del tríceps. Y en el brazo va a bajar posterior a la cabeza braquial y posterior a la arteria braquial, perdón, y anterior a la cabeza larga del tríceps. Y desciende entre la cabeza larga y la cabeza medial del tríceps hasta el septum intermuscular lateral, donde va a cruzar el septum para entrar al compartimiento anterior, más o menos 10 centímetros proximales al epicóndilo lateral. Ahí va a dar ramas al brachioradialis y puede dar algunas ramas también al brachialis. Perdón. Llegando al codo, proximal al codo, como vemos aquí en la imagen, le va a dar ramas al extensor carpi radialis longus, algunas ramas les puede dar el extensor carpi radialis brevis, al anconio y al supinador. Y hacia distal va por el antebrazo, anterior, pues al entrar al codo, anterior al epicóndilo lateral. Ahí va a dividirse en 2 ramas, va a dar una rama superficial que le va a dar la parte sensitiva dorsal a la muñeca y a la mano, y una rama profunda que pues es el nervio interóseo posterior, también le da una rama sensitiva como la cápsula dorsal de la muñeca. El nervio interóseo posterior entra por la arcada de Frost y atraviesa el supinador. Distal ya en la muñeca, pues llegando a el antebrazo distal, el interóseo posterior tiene unas ramas superficiales y profundas. Las ramas superficiales. Señora. Está poniendo a prueba mi TOC con esas rayas en la pantalla, hágame la caridad de quitarlas. ¿Las puse yo? Es que creo que yo no las puse, entonces no sé si las puedo quitar yo. Hay unas rayas rojas en la pantalla. Por eso, esperé a ver y busco cómo se borran. Porque no mentiras, es que está poniendo en riesgo mi TOC, perdónenme. Ya, listo. Gracias. Ay, ahora me sale que María Bautista solicita el control remoto y no me deja poner ni aprobar ni desaprobar. ¿Qué hago? Ya. Me quedan 2 minutos o 3, nos volvemos a conectar y ya pudiste. Ya pude. Ah, no, quedan 8 minutos, perdón, gracias. El interóseo posterior va a tener unas ramas superficiales y profundas. Las ramas superficiales van a dar la inervación al extensor carpi ulnaris, al extensor digitorum communis y, uy, no sé qué pasó ahí.
pero al extensor carpinalis, el extensor digitory communis y el extensor digiti minimi. Y las ramas profundas le van a dar la inervación al abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis y el extensor propio del índice. Y la rama superficial del nervio radial le va a dar la inervación al tercio medio del antebrazo, al dorso de los dedos en la parte pues, radial. Se va a hacer superficial en el tercio medio del antebrazo, donde va a salir entre los tendones del extensor carpi radialis longus y el brachioradialis. ¿Qué sitios de compresión del nervio radial encontramos a nivel del miembro superior? En el túnel radial se puede comprimir, en la arcada de Frosch, dentro del supinador o entre los tendones del extensor carpi radialis longus y el brachioradialis. El primero que tenemos es el síndrome del túnel radial. El túnel radial, los límites están dados por su techo, que es el brachioradialis pasando de medial a cubital, de cubital a, por encima del túnel, para no confundirnos. La pared medial está dada por el bíceps y el brachialis, la pared lateral va a estar dada por el extensor carpi radialis longus y el extensor carpi radialis brevis, como lo vemos aquí en la imagen. Y su borde más distal es la parte proximal del supinador. La longitud del túnel radial es de más o menos 5 centímetros. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Estos pacientes presentan síntomas sensitivos que son locales, entonces no van a afectar la inervación sensitiva de la rama superficial del radial. El paciente se va a quejar de dolor en una región que es más o menos 3 a 5 centímetros distal al epicóndilo lateral. Puede ser un dolor en el origen del extensor carpi radialis brevis y del supinador. Las maniobras de provocación van a ser con maniobras de pronosupinación, sobre pues de supinación, porque la pronación nos va a alejar el nervio del, digamos, del campo que estamos examinando. El paciente se va a quejar de dolor y debilidad, entre comillas, de las actividades de flexión del codo contra resistencia. Les digo entre comillas porque son síntomas sensitivos. Sin embargo, el paciente pues, puede perder fuerza hecha de forma activa por el mismo dolor. Diagnósticos diferenciales, codo de tenista o pensamientos posteriores en el codo. Las maniobras de provocación, el paciente va a referir dolor con la extensión contra resistencia al dedo medio, dolor con la supinación contra resistencia, como les dije, al hacer pronación alejamos el nervio del campo que estamos examinando y debería pues disminuir sus síntomas. El otro síndrome que encontramos es el síndrome del nervio interóseo posterior. Este no tiene sintomatología motora. No tiene sintomatología sensitiva, perdón. Son solo síntomas motores porque el nervio interóseo posterior no nos va a dar inervación sensitiva hacia la piel. ¿Qué etiologías encontramos frecuentes? Trauma iatrogénicos durante cirugías alrededor del codo, sinovitis proliferativa en pacientes con artritis reumatoide o pues un diagnóstico diferencial que todavía tenemos que tener en cuenta, el síndrome de Parsonage-Turner. El paciente al intentar hacer extensión de la muñeca, puede irse esta en desviación radial, dado que el extensor carpi radialis longus sale más proximal a la división en interóseo posterior. Tratamientos no quirúrgicos, infiltraciones selectivas pueden ayudar tanto al diagnóstico como al tratamiento, diferenciarlo de una epicondilitis lateral. Antiinflamatorios, terapia física con estiramientos y deslizamientos nerviosos. En eso es importante y por eso es importante hacer la diferenciación con el codo tenista. Usar braces para epicondilitis está contraindicado en estos pacientes porque les van a aumentar los síntomas. En cuanto a la descompresión quirúrgica, se puede hacer a través de distintos abordajes. Nuevamente lo importante es descomprimir el nervio en todos los sitios en los que pueda estar siendo comprimido
Tenemos un abordaje que es transmuscular, que va a través del brachioradialis, el abordaje de Thompson, que es un abordaje posterior, que usa el intervalo entre el extensor digitorum communis y el extensor carpi radialis longus. Un abordaje de Henry entre el bíceps y el brachioradialis, o un abordaje que va entre el brachioradialis y el extensor carpi radialis longus. Lo importante de este último abordaje es que hace una disección que es entre los planos y no necesita, digamos, el sangrado es menor porque usted no está abriendo las distintas fascias. Por último, tenemos la compresión más distal del nervio radial. Ahí se comprime el nervio radial superficial en el síndrome de Wartenberg. Es la compresión en el tercio medio del antebrazo. Cuando el nervio radial superficial se hace más superficial al pasar entre el brachioradialis y el extensor carpi radialis longus. Este nervio, como dijo Abelardo en su charla pasada, más o menos 5 centímetros proximal al astiloides radial se va a bifurcar, como se ve aquí en esta imagen, y sale y se hace más superficial en la parte tendinosa de estos dos músculos. La etiología puede ser compresión mecánica y actividades repetitivas que requieran pronosupinación y flexión de la muñeca con desviación cubital de la muñeca. Que el paciente se va a quejar de parestesias en el área inervada por el nervio radial superficial. Los síntomas van a aumentar con pronación y desviación cubital de la muñeca. Pueden tener un tinel positivo y en estos casos es importante diferenciar, hacer el diagnóstico diferencial con una tendinitis de Kerbein. Puede haber coexistencia por la inflamación tendinosa, pues del primer compartimiento puede causar también una neuritis ahí de la rama superficial cuando estamos por la tabaquera anatómica, y una neuritis del nervio antebraquial lateral que puede compartir parte de la inervación de la piel en el antebrazo. También tenemos que tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial. El tratamiento puede ser quirúrgico o no quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico nuevamente es educación en cambios en la actividad del paciente. Las infiltraciones en esa área podrían servirle y medios físicos. Y la descompresión quirúrgica, aunque es rara, se hace una incisión palmar a la unión musculotendinosa del brachioradialis y se incide la fascia del brachioradialis para liberar entre el brachioradialis y el extensor carpi radialis longus. Y listo. Nos conectamos ahorita para responder preguntas.